Que Dios le bendiga. Desde el primer latido hasta el amor sin medida, una madre deja huellas imborrables en nuestras vidas. Hoy celebramos la ternura, la dedicación y el sacrificio de aquellas mujeres que han sido el reflejo del amor de Dios en nuestros hogares. Prepárate para un mensaje que tocará tu corazón y te recordará la bendición de tener una mamita querida. El Tabernáculo Bíblico Bautista Bypass Santa Ana presenta a nuestra primera predicadora en este domingo especial para las madres. Con ustedes, nuestra hermana, Ani de Alvarado. Gloria a Dios. Mire qué lindo, ¿verdad? Y los hermanos se han esforzado, así que gracias por ese detalle, ¿verdad? Que aquí estamos las mamás, ¿verdad? Con el objetivo de seguir sirviendo a nuestro Señor. Así que este es un gran privilegio. Felicidades a todas las madrecitas. Y mire qué lindo, ¿verdad? Cómo se ve también lo rojo, cómo sobresale. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, primera carta de Corintios, capítulo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 13. Versículo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. El tema de esta mañana es mamita querida. Mamita querida. Leemos ahí la palabra, amén. Nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por tenernos en tu casa en esta bella mañana, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio que nos has dado de ser madres. Gracias por esa bendición, Señor, de ver a nuestros hijos, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios bendito, por el cuidado que hasta ahora has tenido con nosotros. Gracias por las fuerzas, por el aliento de vida, Señor. Por el ánimo, Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque sin ti, Señor, no somos nada. Pero es contigo, Padre eterno, que somos más que vencedoras. Gracias, Señor, porque es en tus fuerzas que hemos salido adelante. Padre, síguenos llenando de ti. Pon palabras en mi boca, Padre. Y gracias, Señor, por tenernos en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden sentarse. Tenemos ejemplos tan hermosos en la Biblia de mujeres, ¿verdad? Mujeres que han orado por sus hijos aún sin haber nacido, ¿verdad? Como Ana, que oraba por su hijo, que lo dedicó aún antes de nacer. Mujeres que esperaron ese milagro de ser madres y Dios se los concedió, aún cuando ya era imposible, como Sara, como Elizabeth. Hemos visto mujeres en la Biblia, ¿verdad? Que a pesar de que habían perdido a sus hijos, como Noemí, siguieron incentivando y motivando a mujeres como Ruth, ¿verdad? Para que fueran esas madres correctas, madres entregadas a Dios. Conocemos, ¿verdad?, a María, una mujer temerosa de Dios y por eso fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Y podemos decir, hermana, qué hermosos los ejemplos que tenemos en la Biblia de esas mujeres, pero esas mujeres también nos han servido a nosotros para ser ejemplo. Y hermanas, así como Dios estuvo con esas mujeres y pudieron sacar sus hijos adelante, nosotros tenemos que tener la misma fe y la misma confianza que así como estuvo con ellas, hermanas, aún sigue estando el mismo Dios con nosotros y por eso podemos nosotros seguir adelante confiando en nuestro Dios, que podemos sacar adelante a nuestros hijos, porque Dios nos sigue ayudando. Por eso tenemos que seguir clamando, por eso tenemos que seguir orando, por eso tenemos que seguir doblando rodillas para que nuestros hijos permanezcan en el camino correcto. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Timoteo, cuando un Pablo lo exhorta y le dice: vamos, Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti por la fe que te enseñaron. Te enseñó tu abuela Loida, te enseñó tu mamá Eunice. Vamos, Timoteo, ya conoces la verdad, ya tienes la fe. Y esa es la misma fe que nosotros le tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Y sí es cierto que queremos ver a nuestros hijos profesionales, es cierto que los queremos ver avanzar y es cierto que es importante que aprendan a enfrentar la vida secular, ¿verdad? Que nos preocupa mucho que les vaya bien.
Pero déjeme decirle que lo más importante y por lo cual debemos seguir orando es que ellos tengan el pase de la vida eterna. Eso es, como madres, lo más importante por lo que tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Que ellos se mantengan en el temor a Dios. Lo otro lo van a poder alcanzar, pero preocupémonos primeramente porque ellos tengan a Cristo en el corazón. Y por eso esta mañana a ti te digo, mamita querida, enseñémosle a nuestros hijos la fe, la esperanza y el amor. Hermanas, como primer punto, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la fe. Instruirlos en el camino de Dios, como nos lo dice ese versículo muy conocido en Proverbios capítulo 22, versículo 6, el cual nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanas, si hay algo por lo que tenemos que estar seguras las madres, es que estén ellos seguros de su salvación. Pregúntele a sus hijos: hijo, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? Hijo, ¿estás seguro para dónde vas? Hay unas que ya no tienen a los hijos en casa. Hermanos, hable con sus hijos y dígale: ya le hablaste a los nietos. Hermano, eso es el punto más importante. Para que nuestros hijos estén con nosotros durante toda la eternidad, tenemos que asegurarles su vida eterna aquí en la tierra. Ese es uno de los puntos que tenemos que tocar muy importante en la vida de nuestros hijos. Mucho más importante que consigan una buena esposa o un buen esposo, ¿verdad? O que consigan su carrera. Es mucho más importante ese futuro celestial. Es mucho más importante que tengan ese pase de su alma. Ahora, es muy importante que aprendamos a desarrollar la fe en nuestros hijos. Aquellos que todavía los tenemos en casa, enséñeles a orar, a desarrollar la fe. Y decirle: vamos, hijo, tenés que orar más. Vamos, hijo, agárrate, aférrate a Dios. Lee la palabra. Enseñémosles las promesas a nuestros hijos. Ellos también van a pasar por muchas necesidades y tenemos que enseñarles a quién tienen que correr. Tenemos que enseñarles que hay alguien que está siempre también, que los ama mucho más que nosotras. Porque muchas veces aún los jóvenes hoy en día están sufriendo por falta de amor. Pero es porque no han encontrado a Dios. Nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Es cierto, nosotros tenemos que seguirles amando, abrazando, hermanas, no dejemos de hacerlo. Apapachémoslos cuando se pueda, ¿verdad? Tal vez aquellos que ya no están en casa, cuando lleguen. Pero hermanos, es importante que también les hagamos recordar que hay alguien que les ama más, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Que ellos aprendan a comprender que hay un amor incondicional para ellos y que siempre va a estar ahí, que es el amor de nuestro Dios. Hay momentos donde nos toca también a ellos enseñarles que cuando oran, que Dios les escucha. Tenemos que enseñarles a ellos la misma fe que nosotros hemos aprendido. No solamente nosotros tenemos que seguir creciendo en la fe, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que sigan creyendo en esa fe y que se sostengan en esa fe. Enseñarles esa promesa hermosa de Mateo 6:33, cuando nos dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os vendrán por añadidura. Los jóvenes desean mucho, los hijos quieren mucho, y usted y yo les tenemos que enseñar que para lograr eso mucho, primero tienen que buscar a Dios. Que sea Dios la prioridad en sus vidas. Y para eso también tenemos que nosotros como madres darles el ejemplo. Y creo que hoy estamos haciéndolo porque estamos en la casa del Señor. Y eso es lo que tenemos que seguirles enseñando y seguirles mostrando, que este es el camino correcto: buscar de Dios, congregarnos, alabarle, orarle, leer la palabra. Enseñarles a nuestros hijos esa palabra de Josué capítulo 1 versículo 8. Yo quiero que usted lo busque y lo leamos juntos. Josué capítulo 1 versículo 8. Porque toda madre queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Pero mire lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Digámosles a nuestros hijos: hijo, yo quiero que te vaya bien, pero no va a ser solamente por mis oraciones, va a ser también porque tú entiendas el camino que debes de seguir. Tenemos que hacer eso hincapié en nuestros hijos. Aunque a veces quizás se aburran: hijo, leíste la Biblia, hijo, ya oraste. Pero tenemos que seguirlo insistiendo, como lo hacía la abuela y la madrecita de Timoteo. Tenemos que insistir en que nuestros hijos confíen en esas promesas que el Señor ha dado. Como la promesa de Juan capítulo 15 versículo 7. Esa promesa hermosa del Evangelio de Juan. Enseñarles a esas a nuestros hijos. Mire, escríbaselas, mándeselas por mensaje. Nos es necesario. Aquellos que ya están más lejos, mire lo que dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nosotros queremos que a nuestros hijos sean bendecidos, y va a ser a través de la palabra. Démosles la palabra, mándenles mensajes. Es que ya están grandes, es que ya se casaron, sígales inyectando la palabra, para que ellos puedan sembrar también en las nuevas generaciones, en esos nietos. Necesitamos nosotros dar más palabra, porque hay un momento, hermanos, yo todavía tengo a mis hijos en casa, pero tengo que seguirles enseñando, porque va a haber un momento en que yo sé que ya no van a poder estar ahí conmigo. Tienen que hacer su vida, tienen que aprender a volar. Pero cuando vayan a volar, ellos tienen que comprender, primeramente, que Dios los ama, y segundo, que Dios los está cuidando, tercero, que Dios los está defendiendo. Pero también tienen que tener en su mente que toda acción tiene consecuencia, y que el temor a Dios lo tienen que llevar siempre en su mente y en su corazón, porque nosotros ya no vamos a ser los que les vamos a corregir, sino que Dios los va a corregir. Enseñarles el temor a Dios es necesario, y seguírselo diciendo toda la vida: hijo, recuerde que Dios está viendo lo que usted hace. Hijo, recuerde que Dios está al tanto de todo lo que usted esté haciendo, de lo que usted aún esté pensando. Necesitamos nosotros trabajar siempre en la fe de nuestros hijos. Enseñarles que deben seguir tomados de la mano de Dios, para que Dios abra puertas de bendición. Hermanas, mamitas queridas, hablemosles de Dios. Sigamos disciplinando con amor, sigamos enseñando con firmeza, amemos con todo el corazón, pero seamos también ejemplo en la vida de ellos, para que ellos sigan nuestros pasos. No le vamos a decir: hijo, vaya a la iglesia si yo no vengo. No le voy a decir: hijo, ore si no me ve orando. Necesitamos nosotros marcar en la vida de ellos. Y yo sé que a veces puede surgir algún hijo pródigo. Yo sé que puede surgir alguna hija pródigo que me dice: hermana, está rebelde, no quiere venir. Hermana, estoy pasando por esta rebeldía de mi hijo. Pero recuerde, el hijo pródigo supo a dónde regresar. Cuando nosotros le sembramos a Dios en sus corazones, aunque ellos se vayan, hermano, tengamos la fe que saben por dónde regresar. Por eso es necesario instruirlos en el camino de Dios, para que sepan el camino. Segundo punto, hermanos, enseñémosles o llenémosles de esperanza en esta vida. Sé que a veces este mundo está difícil, este mundo está peligroso, y sé que muchas veces nos preocupa que ellos no vayan a encontrar trabajo, o quizás nos preocupa porque siempre decimos que el dinero ya no alcanza. Hijo, es que todo está tan caro, como decimos la madre, es que está por las nubes los precios. Y sí es cierto que está así,
Pero nosotras como hijas de Dios, amadas hermanas, les tenemos que enseñar a nuestros hijos que aunque el mundo se pueda estar cayendo, a nosotros Dios nos sostiene. Gloria a Dios. A nosotros Dios nos sostiene. Por lo tanto, esa esperanza que usted tiene, usted se la tiene que enseñar a sus hijos. Hijo, sigue estudiando, Dios va a proveer. Pero mamá, ¿de dónde? Dios va a proveer. Pero mamá, ¿y si me gradúo? Hay tantos doctores, tantos abogados, tantos licenciados. Sí, no importa, hijo. Pueden haber muchos, pero Dios te va a dar a ti el trabajo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que en Cristo siempre hay esperanza, que en Cristo hay respuestas, que Cristo es quien abre las puertas. Y aún si tiene que abrir la ventana, la va a abrir, porque la abrí por nosotras. Hermanas, enseñémosles, inyectémosles esperanza a nuestros hijos, porque nosotros no estamos confiando. Es más, no confiamos en el gobierno, hermano. No confiamos en los líderes mundiales. Usted sabe en quién confiamos. Y nuestra confianza está puesta en Dios. Por lo tanto, esa confianza a la cual le hemos dicho amén, a la cual le hemos dicho gloria a Dios, se las tenemos que transmitir a nuestros hijos. Muchos a lo mejor van a decir, ay, es que aún casarse, con tanto divorcio, muchos jóvenes no se quieren casar. Y dicen, no, porque mucho problema, no, porque después vienen los divorcios, no, porque esto, no, hermano. Aún que a nosotros nos esté costando, usted y yo tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios les puede preparar esa persona idónea. Hijo, ten esperanza. Ten esperanza. Me encantó, hace poco escuché un testimonio del pastor Daniel Calvetti. Y dice, mande a sus hijos a los campamentos, dice. Porque dice que él cantando estaba en el campamento y de repente él empezó a orar, agarró su Biblia. Y dice que estaba tan emocionado cantando que la Biblia se le soltó. Y le fue a caer a las manos de una rubiecita, dice él. Y con ella no se casó, pues. Imagina, él dice, tiré la Biblia y la que la cachó, dice, fue la esposa que Dios le tenía preparada. Imagínese a dónde Dios le dio la esposa. O sea, loco, la conoció bien jovencito y ahora ya tiene 25 años de casados. Queremos que nuestros hijos encuentren la persona idónea. Oremos, pero que la conozcan en Cristo, hermano. Que la conozcan en los caminos del Señor. Pero si ellos se apartan, no, ¿a dónde la van a encontrar? Por eso nosotros tenemos que seguir aquí, para que así ellos permanezcan. Si usted se va, ellos se van. Mejor quédese para que sus hijos también se queden. Sigamos inyectándoles esperanza a nuestros hijos. A lo mejor van a haber momentos duros. Van a haber momentos en que pensamos que de dónde vamos a sacar. Pero ahí quiero que usted y yo busquemos una promesa que el Señor nos ha regalado, y es el Salmos 37, 25. Salmos capítulo 37, versículo 25. A veces es necesario que esas promesas se las recordemos. Nos las recordamos nosotros y pasémoselas a nuestros hijos. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Acaso Dios va a desamparar a sus hijos? No, hermano. No, hermano. Por eso tenemos que seguir aquí, para que Dios siga proveyendo, para que nos provea a nosotros y le provea a nuestras generaciones. ¿Qué dice el Salmo 23:1, hermano? Jehová es mi pastor, amén, nada me faltará. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Váyase a las promesas, subraye las promesas y dígale, hijo, ahorita este tiempo es cierto, puede estar difícil, pero Dios va a proveer. Nada nos va a faltar, porque en el momento oportuno Dios nos va a contestar. Hermanos, inyectémosles esas esperanzas a nuestros hijos. La provisión llegará a tiempo. Y tercer punto,
démosles amor. Ese amor que abunda en nuestros corazones porque viene de Dios. Ese amor tenemos que transmitírselo a nuestros hijos. Y yo quiero que me busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37 al versículo 39. Porque en estos tiempos duros, fríos, peligrosos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que nada ni nadie nos va a separar del amor de nuestro Dios. Y ese amor es el que nos sigue llenando, ese amor es el que nos sigue sosteniendo. Miren lo que dice la palabra del Señor. 8:37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Regálele esas palmas al Señor. Ese es el amor de nuestro Dios. Por eso jamás digamos, es que a mí nadie me ama. Porque el amor de Dios tiene que ser más que suficiente. Y ese amor se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Cuando nosotros en nuestro hogar ponemos a Cristo como centro, entonces vamos a poder decir, como dice el versículo 39, más que vencedores. Podemos levantar nuestras vidas, podemos levantar a nuestros hijos, porque el amor de Dios es el que nos va a ayudar. Hermanos, en este mundo tan frío, no perdamos el amor, no perdamos la dulzura, no perdamos ese encanto de nosotras las madres, no nos volvamos víctimas. No nos volvamos quejistas, no nos quejemos por todo, pues, sino que demos amor, abracemos, pongamos mensajes de amor, no pongamos mensajes de queja. Hijo, no has venido, pero desde aquí te mando un abrazo. Empecemos a hablar amor. A veces nuestros hijos nos llaman porque somos mucho dolama. Y dice, mamá, solo me hablas porque te duele aquí, te duele allá. Hablemos y le dejamos, hijo, sí es cierto, me duele por aquí, me duele por allá, pero hoy no te quiero hablar de eso. Quiero decirte que te amo porque Dios te ama. Hay tantas promesas, tanta palabra que les podemos dar a nuestros hijos. Hoy hay tantos medios, aprendamos a usar el WhatsApp y mandémosles imágenes donde están esas promesas de Dios. Alabanzas, enseñémosles a adorar a nuestros hijos, transmitamos ese amor. ¿Sabe? Yo fui muy atrevida, aún antes de quedar embarazada. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero varón, el primero lo quiero varón. Y muchas personas me decían, no hermana, usted pídale a Dios lo que Él le quiera dar. Y yo decía en mi corazón, Señor, yo te pido varón. Quiero que te sirva. Quiero que sea un pastor. Y yo te lo dedico, aún antes de que nazca. Y Dios fue bien lindo. Me concedió varón. Ahí está mi Josué David. Y cuando me quedé embarazada por segunda vez, me dijeron, hoy sí le va a pedir a Dios la pareja. Y me quedé pensando, ay Señor, yo sé que me puedes dar la hembra o varón, pero Señor, mi petición, yo deseo otro varón. Y preparando la predicación estaba una predicación y era de Moisés. Y ahí me confirmó a Dios. Ahí me confirmó de que también el segundo iba a ser varón, porque se llama Moisés, igual que la predicación que en ese momento yo estaba preparando. Y sabe, es más, ayer me dieron el mejor regalo, porque los dos están sirviendo al Señor.
como madre, verlos temerosos a Dios, hermano, es el mejor regalo. Y es cierto, a veces uno como cristiano, a veces uno dice, se quiere rendir en el camino, hay problemas, dificultades, pero no hay que rendirnos. Hay que seguir en los pasos del Señor. Que los problemas de la vida no nos hagan rendirnos. Podemos cansarnos, pero no desmayar, hermanos. Podemos ir a descansar un momento, pero sigamos insistiendo, sigamos persistiendo para que nuestros hijos permanezcan en los caminos del Señor. Y a pesar de que son varones, les hemos enseñado de todo. Ellos pueden cocinar, ellos lavan trastes, ellos hacen limpieza, hacen unos asados bien ricos. No es que los esté promoviendo para que tengan novia, ¿verdad? No, ya dándoles el currículum, ¿verdad? ¿Por qué les cuento, hermanos? No para vanagloriarme, porque son buenos hijos. No son perfectos, porque no tienen padres perfectos, pero sí son buenos hijos. Pero lo que quiero enseñarles es que aún en estos tiempos difíciles, hermanitas, mamitas queridas, sí se puede criar hijos en el temor de Dios, aunque los tiempos sean difíciles. Sí se puede enseñarles a dónde tienen que estar. Hay días que pasan aquí viernes, sábado, domingo y a veces hasta lunes. Y a veces me dice mi esposo, es sábado, y a veces están preparando un evento y son las 7 de la noche. ¿Y a dónde están? Gracias a Dios están en la iglesia. Pero ya es tarde, me dice. Ahí están en la iglesia. Hermanos, sí se puede. Sí se puede, pero hay que permanecer, hermanos, en Cristo, para que ellos permanezcan en el temor de nuestro Dios. Para ir concluyendo, si alguno de ustedes se le ha apartado sus hijos de los caminos del Señor, yo quiero que usted se vaya a la promesa de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hermanos, mis hijos, hermanos, se han apartado. ¿Qué me dice a mí la promesa? Hechos 16, 31, perdón, Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si a usted alguien le falta, que no ha conocido todavía del Señor, váyase a esta promesa y dígale: Señor, me aferro a esta promesa. Y sé que por fe mis ojos van a ver que mis hijos, los nietos y esas nuevas generaciones van a estar alabando tu nombre. Aférrese a esa promesa. Dios no la ha dejado aquí por gusto. La ha dejado para que la creamos y porque puede ser realidad si nosotros la seguimos orando y la seguimos creyendo. Mamita querida, en estos tiempos, con Cristo, sí podemos levantar nuevas generaciones con principios y valores. En estos tiempos tan difíciles todavía podemos criar en amor y en temor a Dios a nuestros hijos. En estos tiempos todavía podemos formar familias unidas. Todavía podemos formar hogares en victoria, hogares que sean agradables a Dios principalmente. Todavía podemos llevar vidas que reflejen la luz de Cristo. Mamita querida, tenemos que confiar en el poder de nuestro Dios, ese poder que transforma, ese poder que convierte corazones. Mamita querida, esta mañana Dios nos motiva a no rendirnos, a seguir adelante en el temor a Dios para guiar de esa manera a nuestros hijos. Y arranquémosle, si es necesario, al enemigo esa juventud. Arranquémosle al enemigo esos jóvenes y pongámoslos al servicio de Dios. Mamita querida, es su amor, el de Dios, el que hasta aquí nos ha sostenido. Mamita querida, podemos aún tener
hogares en victoria, porque nuestra confianza no está puesta en ningún hombre. Podemos ser más que vencedoras, porque nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por este privilegio de ser madres. Gracias, mi Dios, porque todas las madrecitas que están aquí, Señor, están luchando por mantener esa fe, Señor, por perseverar en tus caminos, Padre, para que tu palabra siga siendo predicada, para que los hijos lleguen a tus caminos, o para que los hijos, Señor, permanezcan en tus caminos. Señor, enséñanos a seguir caminando en rectitud, en integridad, para darle ejemplo a nuestros hijos. Enséñanos, mi Dios, a instruirlos en la fe, a inyectarles esperanza y a darles ese amor que primeramente tú nos has dado. Señor, y si hay alguien entre nosotros, Padre, si hay algún hijo, una hija, una madrecita que aún, Señor, no ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios puede ayudarle. Dios puede hacer que sus hijos lleguen a esos pies de Cristo, pero necesita usted dar ese primer paso. Hay alguien entre nosotros que no ha recibido a Cristo en el corazón. Vamos, levante su mano, póngase en pie, queremos orar con usted y por usted. ¿Hay algún amigo? ¿Hay alguna amiga? Vamos, sea valiente y reciba a Cristo en su corazón. Gracias te damos, Padre. Gracias, mi Dios, por esta familia de la fe. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí usted nos ha sostenido. Y gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre y es contigo que somos más que vencedores. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.